Bienvenidos al avance del capítulo 15 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana le dice a Omar que ella le puede explicar porque está interesada en saber sobre el capital creciente. Omar, muy molesto, le pregunta si acaso piensa decirle que no salió beneficiada con las fechorías que hacía su padre, que finge ayudar a la gente mientras sigue con el dinero que les quitó la rata de su padre. En ese momento aparece Joaquín y le exige que no le hable así a Luciana. Omar le menciona que ahora ella está ayudando a los demás porque no puede vivir con la culpa de lo que hizo su padre. Joaquín le pregunta de qué está hablando. Omar le pide que mejor le pregunte a Luciana. Victoria interviene y le pide que la acompañe a la oficina para que le explique qué está pasando. Luego de eso, Joaquín le pregunta a Luciana si está bien. Ella le responde que no lo está. Joaquín le pide que lo acompañe afuera para que se tranquilice un poco. Por otro lado, Francisco le pregunta a Karina por qué piensa tanto la decisión, si obviamente el padre de su hija no fue mejor marido. Karina le responde que eso hace parte de su vida personal. Francisco le dice que ahora entiende por qué no está con ella y por qué le dicen el fiscal Furia. Karina le aclara que no va a hablar mal del padre de su hija porque si busca problemas está perdiendo el tiempo. Francisco le pide que no se ponga brava, así que la invita a una copa para que se relaje y piense con cabeza fría de qué lado está. Karina simplemente se levanta y se marcha. Asimismo, Omar le comenta a Victoria que, en el momento en que el padre de Luciana le quitó todos sus ahorros, él se dedicó a beber y le dio una mala vida a su mujer. Y que si no fuera por ese fraude, Elena y él estarían juntos. Victoria le entiende, pero le dice que eso no le da derecho a agredir a Luciana. En eso aparece Roberto y le pregunta quién se atrevió a agredirla. Victoria, para evitar problemas, le agradece a Omar por su tiempo. Luego de irse, Victoria le pregunta a Roberto si sabía que el padre de Luciana era Salvador Espinosa. Mientras tanto, Luciana le cuenta a Joaquín que el caso del capital creciente es la razón por la que su abuela y ella han vivido señaladas, porque piensan que viven de ese dinero. Joaquín le pide que no se preocupe, ya que él cree en su palabra. Sin embargo, no entiende qué tiene que ver Fabiola con el capital creciente. Luciana le comenta que ella está estudiando comunicaciones y estaba averiguando sobre el caso. A su vez, Joaquín le pregunta si acaso quiere saber la verdad con la información de una estudiante. Luciana le responde que obviamente no, y por eso le pidió a su padrino que le buscara el expediente del caso. Pero cree que, junto con la información de Fabiola, podría encontrar algo nuevo. Joaquín le dice que él podría ayudarla con eso. Luciana le dice que no, ya que no quiere comprometerlo. Joaquín le pide que no se preocupe porque tiene muy claro que no quiere nada con él. Luciana acepta su ayuda y se lo agradece mucho. Victoria le pregunta a Roberto si nunca relacionó a Luciana y a su abuela con Salvador Espinosa. Roberto le responde que no, pero que ahora entiende por qué Luciana insiste en decir que su padre era un hombre bueno y honrado. Victoria le pregunta si piensa hablar con ella del tema. Roberto le responde que no, porque al fin y al cabo ese dinero nunca apareció. Entonces Victoria le pregunta si cree que Luciana y su abuela no tienen nada que ver. Él le responde que le consta que viven de lo que están trabajando. Además, Luciana pidió un préstamo para terminar su maestría. Seguidamente, cambia de tema y le pide que se centren en el caso de Fabiola. Victoria entiende que entre más tiempo pase, más difícil será encontrarla, por eso necesitan pistas. Roberto le dice que nada le quita de la cabeza que el caso de Fabiola está relacionado con el de los hermanos Saldaña. Victoria le recuerda que ya no tienen esa investigación. Roberto le aclara que va a cumplirle la promesa a la señora Elena, y además piensa que si averigua más sobre el caso Saldaña podrá encontrar a Fabiola. Más tarde, Enrique se topa con Karina y aprovecha para preguntarle cómo le fue con su suegro. Karina le cuenta que le pidió que hablara mal de Roberto para desprestigiarlo públicamente. Enrique no sabe qué decirle. Karina le pregunta si acaso sabía lo que le iba a pedir. Enrique le responde que obviamente no. Karina le dice que el hecho de que ella esté participando en la campaña no significa que Francisco también tenga que estar metido en todo. Enrique le menciona que él piensa lo mismo, así que le pide que empiece a tolerar que Inés empiece a trabajar con ellos. Horas después, Luciana le cuenta a Elena que Omar no dejó que le explicara que su abuela y ella viven de su trabajo. Elena le dice que le cree, porque sabe que ese tema saca de quicio a Omar, pero que como ella tenía que salir adelante con sus hijos, decidió alejarse. Luciana le pregunta si por eso se divorciaron. Elena le explica que no están divorciados, sino que se apartaron, y que es un tema del que tampoco quiere hablar. Luciana le pregunta si acaso Omar la sigue queriendo. Elena se sonroja y le dice que no lo cree. Al mismo tiempo, Enrique le presenta a la gente de su campaña a su esposa Inés y les dice que ella empezará a trabajar con ellos. Inés les agradece y les pide que la ayuden a integrarse al corporativo.
Germán le dice que puede contar con el apoyo de todos. Asimismo, Karina, hipócritamente, le dice a Inés que era la única que faltaba para darle ánimos al candidato. Inés le dice que tiene que enseñarle mucho sobre cómo pararse frente a los medios, porque aún se pone muy nerviosa con tanta gente. Elena, acompañada de Luciana, llama a Benito y le pregunta si sabía quién era la novia de Tobías. Este se sorprende por la pregunta. Luciana interviene y le dice que él era el amigo de Tobías, y que esa información haría muy feliz a Elena. Benito menciona que Tobías sí le había dicho que tenía novia, pero no le dijo su nombre. Elena le pregunta si sabe cómo era. Benito le responde que lo único que sabe es que la embarazó. Francisco habla con Enrique y le dice que su jefe de prensa no le parece de confianza, así que le sugiere que la despidan. Enrique le pregunta cómo va a decir eso, si Karina es parte de su equipo. Francisco le responde que no es confiable, ya que le preguntó sobre el fiscal para desprestigiarlo, pero se negó. Enrique le dice que como cree que ella va a hablar mal del padre de su hija. Francisco le ordena que la saque del círculo de colaboradores. Enrique le recuerda que él es el candidato a la presidencia y que es quien decide quién está en su equipo. Francisco le pide que no se crea tanto, ya que es gracias a su gente que está en la cima. Enrique le aclara que Karina es muy leal a él y por eso no piensa despedirla. Francisco le recomienda tener mucho cuidado, ya que no le conviene pasar por encima de él. Por otro lado, Roberto sorprende a Josefina gastando dinero a lo loco. Ella se da cuenta de que la están fotografiando, por lo que saca su teléfono y empieza a grabarlo también. Mientras tanto, en la tienda, Susi le pregunta a Omar por qué está tan pendiente de las noticias y casi no ve el noticiero. Omar le responde que lo único que quiere saber es si ya encontraron a ese tal Zapata. Luego le exige que deje de comer dulce porque eso le hace daño a su pancita. En eso, Elena llega a la tienda. Susi la saluda y le dice que se ve muy bonita. Omar se sonroja y le pregunta a Elena dónde estuvo. Elena, muy contenta, le responde que fue a dar una vuelta y vino a decirle que serán abuelos. Omar no lo puede creer y le pregunta si acaso Daniel ya se enredó con alguien. Elena le responde que no se trata de Daniel, sino que Tobías iba a tener un hijo, lo que significa que ahora tienen una parte de él. Omar se emociona tanto que empieza a llorar, mientras Susi se aparta porque aún no sabe cómo decirles que ella es quien va a tener un hijo de Tobías. Asimismo, Omar le dice a Elena que ahora hará un arreglo en la tienda y se marcha. Elena se ríe porque nunca había visto a Omar tan contento. Susi le pregunta quién es esa muchacha que está esperando un hijo de Tobías. Elena le responde que no lo sabe, pero le promete que hará todo lo posible por encontrarla. Por otra parte, Natalia le enseña a Luciana que en las noticias están buscando a Fabiola. Luciana le dice que lamenta mucho su desaparición. Natalia le pregunta si no le parece demasiada coincidencia que Tobías haya muerto y ahora Fabiola esté desaparecida sin dejar rastro. Luciana le implora que no empiece con sus teorías de conspiración. Natalia le pide que piense, ya que ellos habían llegado muy lejos averiguando sobre el capital creciente. Luciana le dice que para encontrar eso deben hallar a Fabiola, ya que Tobías estaba investigando ese tema porque su padre fue uno de los afectados por el fraude. Además, Omar le reclamó eso de la peor manera. Más tarde, Roberto le enseña las fotos a Victoria, donde se ve claramente cómo la mujer del Greñas gasta dinero mientras su marido está en la cárcel. Victoria le dice que esto comprueba que le pagaron para echarse la culpa, aunque legalmente no pruebe nada. Roberto insiste en que no deben dejar cabos sueltos. En ese momento, Quirino entra a la oficina y le reclama a Roberto por molestar a la esposa del Greñas. Roberto se sorprende y le pregunta cómo lo supo. Quirino le responde que la mujer lo grabó mientras le tomaba fotos y vino con su abogado para quejarse por invadir su privacidad. Victoria le pregunta por qué no decidió denunciarlo. Quirino le responde que Berta intervino para acordar no decir ni una sola palabra. Roberto le pregunta si conoce los motivos. Quirino le responde que a él no le interesan las razones, sino lo que exige la ley, así que le ordena que se comporte o se verá obligado a despedirlo. En ese momento, Dana los interrumpe y les pide que vean la noticia porque anunciaron algo desde la fiscalía. Al llegar, ven que en las noticias la licenciada Teresa comenta que, sospechosamente, el fiscal Roberto fue removido del caso Saldaña sin un anuncio público. Además, menciona que el fiscal Roberto dudaba de la confesión de Bruno López, alias El Greñas. El entrevistador le pregunta qué quiere decir con eso, a lo que ella responde que el fiscal Roberto siempre sostuvo que le pagaron al Greñas para que se echara la culpa de atropellar a los hermanos Saldaña. Al oír eso, Quirino le pregunta a Roberto si acaso filtró esa información. Roberto le responde que obviamente no, porque él también se está enterando de todo. En eso, Quirino recibe un mensaje de la Fiscalía Nacional,
en el que le ordenan remover de su puesto al fiscal Roldán a la brevedad. Por lo tanto, le pide a Roberto que vaya a su oficina para ponerse de acuerdo con Berta, ya que la Fiscalía Nacional pidió su cabeza. También le ordena a Victoria que no diga ni una sola palabra. Luego, de regreso, Victoria le pregunta a Roberto qué piensa que seguirá después. Él le responde que seguramente no será nada bueno, pero le pide que no se preocupe, ya que no piensa arrastrarla con él. Al rato, Joaquín le menciona a Victoria que las cosas no andan bien. Victoria le afirma que tiene razón, porque Quirino piensa despedir a Roberto. Enrique, por su parte, le pide a Germán que lo ayude a alejar a Karina de Francisco. Germán le dice que a Francisco lo único que le duele es que Karina no le haya hecho caso. En ese momento aparece Karina y les pide que entren para que escuchen las noticias. Al entrar, Enrique oye como su contrincante Teresa cuestiona la inocencia de Adrián Ferrero en el atropellamiento de los hermanos Saldaña. Luego de eso, Inés, desesperada, les pregunta si acaso Teresa se volvió loca para decir algo así. Germán comenta que en las redes todo el mundo lo está comentando. Enrique, al ver que no tiene opción, le ordena a Karina que prepare un escrito donde rechace todas sus declaraciones, ya que Teresa lo está atacando por medio de su hijo, sabiendo que lo está superando. Inés interviene y exclama que ya debería dar una declaración pública. Enrique no está de acuerdo, pero Karina se pone de su lado, aclarándole a Enrique que Inés puede darle una respuesta a Teresa de mujer a mujer. Enrique, viendo que tienen razón, les pide que entonces preparen la declaración. Mientras tanto, Roberto le asegura a Quirino que él solo conoce a Teresa por las noticias. Berta le dice que también piensa lo mismo, lo que significa que alguien más pudo filtrar la información. Quirino les dice que, lamentablemente, sus superiores no lo ven así, por lo tanto, Asuntos Internos comenzará una investigación. Berta le pregunta a Quirino si no es mejor que ambos declaren ante la fiscalía y que Roberto diga que se retira voluntariamente debido a una relación laboral entre su exmujer y el candidato, por un conflicto de intereses. Roberto le aclara que de ninguna manera piensa hacerlo, porque estarían mintiendo. Quirino le explica que sería más bien un punto de vista para salvar la imagen de la fiscalía. Roberto le responde que también le pedirán aceptar que el Greñas y el Frijol son los responsables de la muerte de Tobías Saldaña. Daniel conversa con Luciana y le dice que lamenta mucho la desaparición de Fabiola. Seguidamente, cambia de tema y le menciona que Tobías iba a ser papá. Luciana le pregunta si quiere hablar de eso. Daniel está muy ilusionado, pero aún no saben quién es la madre de su sobrino. Luciana le asegura que ese niño va a nacer, si en realidad esa mujer quería mucho a Tobías. Daniel se lo agradece mucho y aprovecha para pedirle disculpas por el maltrato que le hizo su padre. Luciana le pide que no se preocupe, ya que su padre no es la primera persona que la culpa por el supuesto fraude. Daniel le aclara que igualmente ya no tiene la culpa. En ese momento, llega Natalia y le pregunta a Luciana quién es la visita. Ella le responde que es Daniel Saldaña. Natalia lo saluda y le dice que ojalá no venga a culpar a su amiga de algo que no hizo. Luego le pregunta si no le parece muy extraño que Tobías y Fabiola estuvieran investigando sobre el capital creciente y ahora no estén. Luciana no lo puede creer, por lo que se disculpa sinceramente con Daniel. Mientras tanto, Victoria le recomienda a Roberto que haga caso hasta que todo se haya calmado. Roberto le pregunta si se le ocurre algo más que perder su credibilidad. Victoria le pide que solamente espere a tener más pruebas y así puedan presentarlas ante la fiscal Rodríguez. A su vez, Roberto le aclara que si está en esta posición es porque algún traidor abrió la boca. Así que le aconseja que siga trabajando para que no pierda su trabajo. Por otro lado, Enrique le pregunta a Germán si también cree que el fiscal Roldán se ahorcó solo por la actuación que hizo. En ese momento, Omar entra al despacho y le pregunta a Enrique por qué razón retiraron al fiscal Roberto, sabiendo que estaba investigando el caso de sus hijos. Enrique le explica que el fiscal fue removido del caso porque su ex trabaja con él. Omar, molesto, le pregunta qué piensa respecto a lo que dijeron en las noticias. Enrique le responde que, obviamente, son puras mentiras, porque ya han presentado pruebas. Omar le pide que le diga la verdad, ya que quiere saber si realmente hizo justicia al mancharse las manos con Eric Zapata. Más tarde, Luciana se acerca a Roberto y le da un abrazo. Ella le dice que era justo lo que necesitaba en estos momentos. Luciana le dice que quería disculparse con él porque su abuela le contó lo que piensan de su relación. Roberto le promete que se va a ganar su confianza. Luciana le dice que debe ganarse la confianza de todos, y más ahora que no está investigando el caso de los hermanos Saldaña. Roberto le confiesa que ahora ya no está llevando ningún caso porque lo despidieron. Asimismo, Enrique le hace saber a Omar que él es un hombre al que no le gustan las injusticias y que sabe que lo que hizo estuvo muy mal, pero como ya lo hizo no hay vuelta atrás.
Sin embargo, repite que su hijo es inocente. Omar, asustado, le dice que ahora tiene miedo de que lo agarren, ya que su arma quedó en ese lugar. Germán le comenta que, cuando su gente llegó al sitio, no había ningún arma ni cuerpo. Omar pregunta si no van a decir nada. Enrique le asegura que van a permanecer callados. Germán se le acerca y le aclara que él es uno de ellos. Más tarde, Roberto le dice a Luciana que se siente muy mal e impotente a la vez. Luciana le dice que no debe sentirse así porque la tiene a ella. Roberto agradece que esté con él, porque de lo contrario estaría pegándole a una pared. Luciana se ríe y lo besa. Al mismo tiempo, Germán prepara a Omar para hacerle algunas preguntas en cámara. Después de eso, le pregunta qué opina de que hayan utilizado la tragedia del atropellamiento de sus hijos en contra del candidato Enrique. Omar le responde que se siente mal, porque solo quieren hacerlo para ganar votos. Germán le pregunta qué opina del candidato Ferrer. A lo que él responde que Enrique es una buena persona, porque fue el único que les extendió la mano a pesar de todo lo que decían de su hijo. Luciana le cuenta a Roberto que, hablando con Gaby, se dio cuenta de algunas cosas. Lo principal es que no quiere que ni él ni Karina tengan otra pareja. Así que le recomienda que hablen cuidadosamente con ella. Roberto le pregunta si eso es para que no lo vaya señalando. Luciana le responde que sí, pero deben dejarle en claro que la quiere mucho. Roberto le dice que no tiene problema, ya que su hija la adora. Luciana le aclara que es muy diferente ser su amiga a ser la novia de su padre. Roberto afirma que tiene razón, pero le dice que hablará con ella cuando sea el momento. Horas más tarde, Inés le cuenta a Enrique que su padre está muy furioso porque Karina está del lado de Roberto. Enrique le aclara que no piensa despedir a Karina solo porque Francisco lo dice. Inés le pregunta por qué no puede hacerlo. Enrique le responde que Karina sabe todo lo que pasó en el accidente. Inés no lo puede creer y le pregunta por qué se lo contó. Enrique le asegura que él no se lo dijo, sino que ella se enteró por su cuenta. Y si la despide, seguramente lo puede chantajear. Mientras tanto, Adrián le pide a Alexandra que no se preocupe, ya que su padre se encargará de desmentir lo que dijo la candidata. Así que le pide que se relaje un poco. Alexandra le pide que no lo hagan ahora. Adrián le dice que sí es el momento, porque sus padres ya festejaron su aniversario y ellos también tienen derecho. Asimismo, Inés le pide a Enrique que no se preocupe, ya que ella hablará con su padre para que no tenga la idea de despedir a Karina. Enrique le ordena que, ahora que entra la campaña, deben cambiar algunas cosas, y también tener una buena relación con Patricio. Inés le pregunta si en verdad lo ve conveniente. Enrique le responde que sí, ya que la prensa puede enterarse de que no está viviendo con ellos. Por otra parte, Roberto recibe a Victoria en su casa y le pregunta qué novedades le tiene. Ella responde que solo vino a pedirle que tome la propuesta que le está haciendo Quirino. Roberto le aclara que no va a decir que se retira voluntariamente del caso Saldaña. Victoria le implora que piense bien las cosas, ya que no es justo que lo despidan de esa forma. Además, ella no se perdonaría si lo corren. Roberto le pregunta por qué lo dice. A lo que Victoria responde que fue ella quien le dio a Teresa la información. Al mismo tiempo, Adrián y Alex se unen en pasión. Sin embargo, Adrián se preocupa al recordar el accidente y le dice que no puede continuar. Alex le pide que no se preocupe, que no pasa nada si no quiere hacerlo. Roberto, decepcionado, le dice a Victoria que por años la consideró su amiga. Victoria se disculpa sinceramente y le explica que pensó que, así como jugaban sucio, ellos también lo podían hacer si se saltaban algunos pasos. Roberto le agradece su ayuda, aunque no se imagina qué sería de él si quisiera perjudicarlo. Victoria le dice que tiene todo el derecho de exponerla, pero le aclara que aún tiene tiempo para tomar la propuesta de Berta. A su vez, Roberto le pide que se retire, ya que necesita pensar bien las cosas. Victoria le sugiere que lo piense para evitar que el candidato llegue a la presidencia. Enrique, por su lado, va a casa de Karina y le dice que pensó que ya estaba dormida. Karina lo recibe y le aclara que lo estaba esperando. Enrique la agarra como le gusta y se besan. Karina le pide que tengan cuidado, ya que su hija está en su habitación. Enrique le pide que no se preocupe, ya que no piensan subir a su recámara, sin saber que Gaby baja las escaleras y se da cuenta de todo lo que están haciendo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.